Buenas tardes, ¿Qué tal, Eliezer. estimado? ¿Cómo está? Pues muy bien. Yo hace un ratito quería llamar al programa porque estoy muy compenetrado y muy entusiasmado por lo que está sucediendo en Cuba, porque yo nací, me crié, me eduqué, me indoctriné en un país comunista, específicamente Rumanía, en la época de Ceausescu. Y quería compartir con todos ustedes, especialmente con respecto a los deportistas. Yo logré salir de Rumanía como deportista en el equipo de gimnasia de Rumanía en el año 1971, preparándome para las Olimpiadas de Múnich, de Alemania. Pero logré escapar de Rumanía y refugiarme en Israel. O sea, lo que está haciendo la deportista bielorrusa. Exacto. Ujú. Eh, Quería decir que como deportista en Rumanía, yo era considerado parte de los privilegiados del sistema. Realmente recibía una serie de privilegios que el ciudadano común no recibía y disfrutaba de todo eso. Y aún así, yo añoraba poder salir de Rumanía y refugiarme, salir del comunismo y salir al mundo libre. Gracias a la influencia de Radio Europa Libre que se transmitía en aquella época desde Alemania, yo pude enterarme y conocer mucho del sistema libre, del sistema capitalista, y añoraba constantemente llegar a participar de ello. Y supe que como deportista era mi única oportunidad para salir de Rumanía, porque un ciudadano común en aquella época no podía obtener un pasaporte, no podía viajar libremente a ningún país, e incluso para viajar a otros países comunistas se requerían toda clase de requisitos. Pero como deportista logré salir de Rumanía, siendo parte del equipo nacional de gimnasia de Rumanía. Logré salir a Israel y así pedir asilo político en Israel. Pero debido a que Israel y Rumanía en aquella época, Rumanía era el único país socialista, comunista, que mantenía relaciones políticas con Israel, han habido ciertas presiones de parte del gobierno de Rumanía para devolverme obligado a Rumanía, pero Israel no me pudo obligar porque Israel es un país libre, un país democrático, pero sí me solicitaron salir de Israel para otro país. Yo no tenía ningún deseo de salir, pero ellos me requirieron, me solicitaron eso. Entonces yo les dije, bueno, si quieren que me vaya, mándenme para cualquier país que no tenga relación con ningún país comunista. Y me sugirieron República Dominicana. Y llegué a la República Dominicana en el año 72 y ahí duré 17 años viviendo en República Dominicana. Fue donde aprendí el español porque no sabía hablar español. Fue donde me casé, tuve 2 hijos en República Dominicana y luego emigré aquí para los Estados Unidos en el año 89. Desde 89 estoy aquí residiendo en Estados Unidos. En el 89, si tú recuerdas, fue cuando cayó el sistema comunista en Rumanía y cayó cuando el pueblo y los militares se rebelaron en contra de la dictadura de Ceausescu. Recordemos que en diciembre del 89 hubo un levantamiento popular específicamente por cristianos de una iglesia en el pueblo en la ciudad de Timișoara, de donde yo soy originalmente, que fueron prohibidos a tener
servicios religiosos, pero todos los miembros de la iglesia se rebelaron en contra de eso y decidieron acordonar la iglesia para no permitir que los policías y los militares entraran en la iglesia. Entonces, hubo un pelotón de militares que fue enviado al lugar para desbaratar el levantamiento. Y cuando los soldados fueron instruidos o ordenados a apuntar hacia los cristianos que estaban de frente, los soldados se negaron a disparar. Y cuando el comandante del pelotón les dijo, si no disparan, estaban cometiendo traición y estaban supuestos a ser ejecutados, los soldados voltearon sus armas y ejecutaron a su oficial, a su comandante. Y desde ahí se esparció primero en la ciudad, luego en todo el país, un levantamiento popular. No solamente popular de la población, sino también de los militares, los cuales se unieron a la población en contra de la dictadura. A finales de diciembre del 89, Ceausescu, el dictador, tuvo un rally en Bucarest, en la capital, en el cual, a raíz de ese levantamiento, empezó a prometer toda clase de beneficios para el pueblo, aumento de sueldos, una serie de beneficios, pero el pueblo no se tragó el cuento y empezaron a manifestarse y a protestar en contra del dictador. El dictador tuvo que tomar un helicóptero militar y salir de ahí porque ya estaba a punto de ser violentamente atacado. Cuando el helicóptero aterrizó afuera de la capital, los mismos militares arrestaron a Ceausescu, al dictador, lo arrestaron y lo llevaron de nuevo a la capital, donde fue juzgado por un tribunal militar, y el día siguiente fueron ejecutados el dictador y su esposa en un paredón. Hubo una pelea, una lucha entre los soldados para el honor de poder ser parte del pelotón de fusilamiento, para poder fusilar y acabar con la dictadura de Ceausescu en Rumanía. Yo he observado y he visto muchos de los programas con respecto al levantamiento popular de Cuba el 11 de julio y estoy muy admirado por la cantidad de personas que se han movilizado en todo el país, no solamente en una ciudad, no solamente en la capital, sino en todo el país. Y estoy seguro de que de una manera u otra el pueblo saldrá vencedor en este levantamiento. De eso no me cabe la menor duda. Ahora bien, yo he sugerido a varios de los influencers de que hicieran un llamado a los militares cubanos para que se rebelen en contra de sus comandantes y en contra de la dictadura. Porque con solo un pelotón o una brigada de militares, y yo estoy seguro de que muchos de los militares están muy inconformes con lo que está sucediendo en Cuba, no solamente porque sus propios familiares están sufriendo la escasez y las necesidades inhumanas, pero también porque los militares en los países comunistas viven en un estado permanente de terror porque no saben en qué momento pueden ser blanco de alguna acusación, verdadera o falsa, y fusilados, porque con los militares no se juegan. Si ellos encuentran algo con lo cual no están de acuerdo, te culpan de traidor y la pena es de muerte, fusilamiento.
Estoy seguro de que muchos militares en Cuba están muy preocupados, pero al mismo tiempo están temerosos de que si levantan la voz o toman cualquier acción, puedan ser ejecutados. Hay una falta de confianza entre los militares. Cada quien tiene que mantenerse callado. Como yo personalmente, mientras vivía en Rumanía, yo tenía años añorando con poder salir, pero me lo tenía para mí mismo porque no lo podía comentar ni siquiera con mi madre o mi padre por el temor de ser denunciado a las autoridades y así ser arrestado y tal vez, quién sabe, pasarme el resto de la vida en una cárcel. Y estoy seguro de que hay muchos de los militares cubanos que ahora mismo están temerosos de lo que está sucediendo en Cuba. Primero porque no saben hasta qué extremo el levantamiento popular puede causar un mayor desastre en Cuba. Y digo desastre porque en el momento en que los dirigentes comunistas se sientan ya entre la espada y la pared, van a dar órdenes de matar sin pensarlo dos veces. Órdenes de matar a ciudadanos desarmados para intimidar y para aplacar el levantamiento. Por lo tanto, los militares están totalmente en una confusión en este momento. Y yo quisiera hacer un llamado a todos los influencers y los que los que tienen programas de hacer un llamado a los militares cubanos, tanto los soldados rasos como a los oficiales, de que consideren que es preferible morir como héroe de la patria o morir como víctima del levantamiento popular. Y la mejor cosa es vivir. Lo mejor cosa es vivir y ellos mismos. Y eso puede pasar si nos unimos todos, porque si no hay quien ejecute la muerte, todos vamos a vivir. Porque la muerte puede venir de un bando al otro, del otro al otro, pero si todos nos ponemos de acuerdo para la vida, como también, de hecho, en la mayoría de los países que cambiaron de Europa del Este, en la inmensa mayoría, esa orden nunca se ejecutó. Nunca. Han habido muy pocas represalias de parte de los gobiernos comunistas durante la caída, cuando cayó la Unión Soviética y luego cayeron Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Alemania, todos los otros países. No hubo muertos. Cuando cayó la Unión Soviética, ahí cayeron todos los demás países satélites de la Unión Soviética. Y a mí me extraña mucho, bueno, tal vez no me extraña porque tenemos que considerar la distancia entre la Unión Soviética, entre Europa. Bueno, y Cuba. A 90 millas de los Estados Unidos, esto cambiaría totalmente el juego, porque una cosa es, se reprimió violentamente las protestas. Yo en particular no he visto... No se van a atrever. Claro, yo en particular no he visto la lista de muertos. Yo creo que alguien debería compilarla, porque esa lista debía estar por ahí. Pero es muy diferente. Pues mira, en Colombia hubo protestas y murieron, qué sé yo, 14 policías y 30 y pico de personas. En Francia murieron como 14 policías con los chalecos amarillos. O sea, el mundo está en cierta manera acostumbrado a que cuando hay barullo y estallidos sociales, hay algún exceso de fuerza, hay a veces hasta accidentes. Y 1 o 2 muertos en Cuba, aunque para mí como cubano sea la hecatombe, porque lo es, para un mundo acostumbrado a ver las cosas que ha visto, no es un genocidio ni es una masacre. Bien, es una represión violenta de una tal. Ahora, esa orden de la que tú me hablas, sí lo es. Y a 90 millas de Estados Unidos. O sea, es que yo creo que nadie... mira, yo saco cuenta para hacer mis cosas. Dime cobarde, dime lo que tú quieras, pero yo no soy
yo no me tiro delante de un carro para que me pase por arriba y digan qué valiente. No, yo saco mis cuentas, espero que pase el carro y después cruzo. Bueno, los comunistas también. Los comunistas también sacan cuentas. Y si no dieron la orden en Alemania y no dieron la orden en todos esos lugares, es porque ya cuando se sentaron dijeron, mira, tenemos los militares en contra, tenemos a todas las provincias en contra, tenemos a la juventud en contra, tenemos la opinión internacional en contra. Lo único que puede hacer que no muéramos nosotros es que no demos esa orden. Y a lo mejor después pedimos un perdón y estamos una pila de años presos, nos vamos al tal país. ¿Cuántos presidentes y expresidentes de América Latina no se están buscando por casos de corrupción y hasta de crímenes? Y están exiliados en otro país. Pero lo más, en ese momento ellos decidieron entre lo malo y lo peor. Y lo malo es irse. Lo peor es intentar asesinar un pueblo que no lo vas a lograr. Entonces tenemos que elevarle el costo al más alto nivel. Yo te digo, tú te imaginas, Gregory, 10.000 barcos rodeando a Cuba con alimentos y medicina. No solo eso. Mira todo. No, men. No solo eso. Quisiera también decir lo siguiente a todos los cubanos que están en el exilio, que no le tengan confianza a este presidente y a esta administración. No le tengan confianza porque ellos tienen un rencor muy profundo con los cubanos porque muchos, si no la mayoría de los cubanos, votaron por el presidente Trump. Sí, ahora te voy a decir una cosa. Biden y esta administración no va a tomar ninguna medida para ayudar al pueblo cubano. No lo va a tomar precisamente por eso. Ahora bien, si Trump hubiera estado en el poder, yo te digo una cosa, en cuestión de 3 días, la dictadura hubiera caído. Solamente con enviar 200 o 300 barcos de guerra a rodear la isla de cerca y darle un plazo de 24 horas a la dictadura para salir de Cuba. Porque la cuestión es, la dictadura no le tiene miedo a los Estados Unidos porque los Estados Unidos se están absteniendo a cualquier tipo de acción que sea interpretada como violenta. Ok, pero fíjate, Estados Unidos no tiene, cada vez que ellos hablan de eso, siempre nos dicen, excepto que se vea comprometida la seguridad nacional. Porque también Biden tiene límites como presidente. Y Biden no puede deliberadamente atentar contra la seguridad nacional de los Estados Unidos por esperar y por ser paciente con Cuba, porque hay también un ejército, hay también una CIA, hay también un FBI y le dicen, cuidado. Hasta ahora, ¿qué ha pasado en Cuba? Bueno, salieron la gente, detuvieron a 700 y han muerto 3, no sé, digo yo no sé, no viste esa lista. Pero cuando ciudadanos norteamericanos estén en peligro, y hay miles de ciudadanos cubanos americanos, estamos hablando de otra situación. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que mover la rueda. Y mira lo que te estoy diciendo. Yo tengo incluso la esperanza que aunque Estados Unidos no mueva un dedo, Cuba va a ser libre. Va a ser, seguro. Cuba va a ser libre. Yo no puedo esperar a 4 años a unas elecciones más. Yo no, mi corazón no aguanta eso. Yo tengo que hacer lo que yo pueda como ciudadano. Y yo creo, de cara a la reconstrucción nacional, esto no es un tema haciendo un análisis riguroso de la historia, yo creo en la lucha no violenta para derrocar dictaduras comunistas. Fíjate tú que una guerra no le ha ganado nadie a los comunistas. Exacto. Los americanos se metieron 10 años en Vietnam y no ganaron la guerra. Exacto. Porque los comunistas, cuando tienen un país adoctrinado completamente, te voy a decir algo, Gregory, la guerra los une. Todo el que está inconforme ahora contra el comunismo y lo quiere tumbar, si tú vas con la guerra, se une a los comunistas y te combate. Seguro que sí. Porque la guerra es lo que han utilizado ellos para mantener a Cuba en una trinchera por 60 y pico años. Ahora, con lo que ellos no pueden es con lo contrario. Ellos no pueden con la vida, no pueden con la paz. No, ellos no pueden con la no violencia, porque no la entienden. No están preparados para eso. Y por eso se cayeron en todos los países con la no violencia. Exactamente. Entonces, hay una cuestión moral, o sea, ese último soldado, porque a fin de cuentas Raúl, sin los soldados no es nadie. Raúl es un viejito caballeroso. Ellos tienen que tener un batallón de gente que cumpla órdenes. Y cada vez que tú bajas un escalón,
baja de general a coronel, baja todo, baja de adoctrinamiento, baja, qué sé yo, teniente coronel. Cuando tú vas al soldado, el soldado es un chamaquito igual que el que está tirando la piedra en el barrio. Así es. Y son la mayoría. La mayoría no son generales, ni la mayoría son coroneles, la mayoría son soldados. Exacto. Y por eso yo creo que el pueblo tiene que conquistar el corazón de los soldados y los soldados superiores. Y el otro, y al final, ¿qué queda? Un tipo ahí arriba. Ese es el Ceausescu, ese está solo. Exactamente. Por eso creo que es de abajo para arriba y tiene que ser éticamente con el mensaje y además de verdad, no por solo por estrategia, de verdad. Yo quiero que el pueblo cubano viva. Yo no quiero ver huecos en las cabezas de nadie ni gente muerta en las calles. Yo quiero que el pueblo cubano le pase como al pueblo checo, como al pueblo polaco, como al pueblo, que podamos vivir para construir Cuba entre todos. Exactamente. Y eso va a suceder. Y yo creo que no pasará de este año que Cuba será libre. Esa es mi opinión. Y yo insisto en que hagamos todo lo posible por los medios de llamar a los militares cubanos, de que luchen por su propio pueblo, porque ellos son parte del pueblo. El militar no es alguien de otro planeta, son del mismo pueblo cubano, que sus familiares, sus madres, sus padres, sus hermanos, sus hijos están sufriendo igual que todo el que no tiene familiar militar. Bueno, ¿y qué te parece precisamente enviarle ese mensaje a todo el ejército cubano con la operación humanitaria para salvar vidas, patria y vida? Y decirle, ayúdennos a salvar a nuestro pueblo de las dos enfermedades que tenemos ahora mismo, el COVID y el comunismo. Exactamente. Porque los militares tarde o temprano tendrán que tomar una decisión. ¿Están con el pueblo o están no con la dictadura? Están en contra del pueblo. Y ningún militar se va a levantar en contra del pueblo, pero sí se va a levantar en contra de la dictadura. Y para mí, quien va a tumbar el régimen comunista en Cuba van a ser los militares, apoyados por millones de cubanos, levantados, listos para luchar, pelear junto con los militares. Porque los militares, para mí, en mi opinión, y en la mayoría de los otros países comunistas, los militares se han negado a cumplir las órdenes de sus superiores cuando se les dio orden de reprimir a la población hasta el extremo de matarlos, de fusilarlos, de simplemente de disparar en carne viva. ¿Me entiendes? Masivamente. Los militares no lo van a hacer, no lo van a hacer. Siempre hay uno que tira un tirito, que hace una cosa, pero otra cosa es plantar las ametralladoras y que además, cada vez que en la humanidad ha existido eso, como pasó cuando Gaddafi bombardeó poblaciones, cuando el otro tiró armas químicas, qué sé yo, que el mundo vio los videos, oye, ahí toma parte el Consejo de Seguridad de la ONU y todo el mundo, porque es otra cosa diferente. Totalmente. Entonces, ya ellos vieron que el índice de éxito bajo esas condiciones es cero. ¿Quién quiere hacer algo con índice de éxito cero? Nadie. Exacto. Y hay que tener mucho cuidado con Canel, porque él está contra la espada y la pared, está desesperado, y tú sabes que cuando un ratón está en una esquina ya desesperado, ya no va a salir huyendo, no. Va a decir, ya yo no tengo nada que perder, y va a dar órdenes que no van a ser obedecidas. ¿Cómo fue la orden de Ceausescu? Déjame decirte pequeña, no anécdota, pero pequeña historia. Cuando Ceausescu se enteró de que en el pueblo, en la ciudad de Timișoara, empezó el levantamiento popular, él tenía 2 aviones de combate listos ya, con 2 armas nucleares listas para tirarlas en el pueblo de Timișoara para acabar, para sofocar el levantamiento. 2 bombas nucleares en su propio territorio. Así estuvo el de loco. Y con esos dictadores hay que tener mucho cuidado. Los militares deben estar muy conscientes de que en caso de extrema desesperación, un militar puede tomar decisiones y dar órdenes
que desafíen cualquier razonamiento humano, que se le importará si tiran una bomba atómica en La Habana con tal de ellos salir ganando. Los militares, yo creo que los militares, los más viejos, los generales, los altos oficiales que son de la vieja guardia, ellos conocen más de la historia del siglo pasado, de cómo cayó el comunismo, no tanto la juventud que no ha tenido la oportunidad de vivir en la dictadura de Batista o de conocer la vida en los países libres. Pero hoy en día, con la tecnología, con el Internet, ya la juventud cubana no quiere vivir bajo una dictadura, quiere libertad. Igual que en otros países comunistas que quedan, muy pocos, la China, Norcorea, Vietnam, ya la juventud ya tiene acceso a los celulares, tiene acceso a la Internet y se está enterando de cómo se vive en el mundo libre. Y caerán todos. Añoran tener esa oportunidad de vivir libres, de ser dueños de su propio destino y de poder desarrollar sin ningún tipo de restricción dentro de las normas legales de un sistema libre. Así es que yo estoy muy, muy entusiasmado, estoy muy, ¿cómo se llama? Encouraged por lo que está pasando. Y otra cosa, estoy de acuerdo contigo 100% de que no debe haber una intervención militar en Cuba. No debe haber, Estados Unidos no debe intervenir militarmente en Cuba. El problema de Cuba lo tienen que resolver los cubanos. Ahora bien, Estados Unidos tiene muchos medios suficientemente grandes y potentes para obligar a la dictadura cubana a salir del país si quieren salvar sus pellejos. Porque si no, el pueblo se lo van a comer vivos. Bueno, y hacía falta que Biden valorara. Yo siempre he hablado de intervención humanitaria, de que 1 hora y pico explicar lo que se refería a eso y que tiene un componente de seguridad. La operación militar americana, el único que la puede lograr es la dictadura. Depende de lo que la dictadura haga. La dictadura puede evitarlo todo. Vaya, es más, estamos perdiendo tiempo porque la dictadura nos está haciendo perder tiempo. Yo quisiera estar ya con los arquitectos, cómo pasar la carretera, la autopista, cómo vamos a lograr la inversión, cómo vamos a incentivar a la gente. Ya yo quisiera estar echando bloques y ladrillos porque puede construirla. Y estamos perdiendo el tiempo por culpa de la dictadura. Sí. Y Canel sabe que ya perdió. Él lo sabe. Claro. Él lo único que está haciendo es delay, ¿cómo se llama? Delay, dándole larga a esto. Exacto. Esperando o soñando de que todas las cosas se van a calmar, de que el pueblo se va a tranquilizar, va a volver cada quien para su casa y todo va a ser igual. Y no va a ser igual, porque esa semilla que fue sembrada el 11 de julio no, va a producir frutos. Ese árbol no va a haber quien lo arranque. Gracias, mi hermano. Julio, un abrazo. Muchas gracias. Patria y vida. Oye, qué buen testimonio de Gregory. Una persona que ya, qué privilegio haber vivido ese proceso y en su propio país. O sea, genial. Adelante. Alguien comentó en el chat que este es un testimonio de un cubano en el futuro. Exacto, este es un testimonio de un cubano en el futuro hablando con un chino. Vamos a ver cómo nos vamos a entender para contarle al chino cómo fue que logramos la democracia en Cuba. Pero lo vamos a lograr. Tenemos que lograr la democracia global.